Bueno. Yo les habilité la guía en el campus, no sé si la pudieron descargar. Hoy vamos a ver los primeros problemas de la guía, que son para reacciones en fase gaseosa y que se comportan como gases ideales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio, que es bastante simple, pero nos va a servir para repasar un poco lo que vieron con Ana, o por lo menos lo que vamos a ir usando con el resto de los problemas de hoy. Bueno, nos pide que calculemos la constante de equilibrio para las siguientes reacciones a 298 Kelvin. Bueno, fíjense que son las reacciones de obtención de amoníaco, y lo que tienen de diferente las dos propuestas es la estequiometría. Y como datos lo que tenemos son las energías libres de formación de cada uno de los compuestos puros, ¿sí? En el caso de nitrógeno e hidrógeno son 0, ¿sí? Porque están en su estado basal, y el del amoníaco es menos 16,5 kJ por mol. Bueno, entonces, hoy ustedes con Ana vieron varias cosas, vamos a ir por partes, ¿sí? En realidad ustedes lo que fueron planteando, sobre todo al final de la clase, era el cambio de energía libre que se producía en función del grado de avance o como consecuencia de la reacción química. Esa manera de expresar ese cambio de energía libre se resume en esta ecuación, ¿sí? Donde este va a ser, digamos, la diferencia entre las energías libres de formación de productos y reactivos. Y esto que llamamos Q es una productoria en cualquier estado de la reacción que no es el equilibrio. Cuando sí se cumple esa condición de equilibrio, ustedes vieron que el delta G es 0, la pendiente sigue la curva que venían analizando con Ana, que es 0, se llega a un mínimo, y en esa condición se cumple esta condición donde sí, esa productoria de reactivos y productos, elevada a cada una a su coeficiente estequiométrico, es la Kp, ¿sí? Es la constante de equilibrio. Entonces básicamente esta es la ecuación que nosotros vamos a tener que utilizar para poder encontrar la constante de equilibrio para cada una de las reacciones que nos propusieron. Por eso nos dieron como datos las energías de formación de cada uno de los reactivos y productos puros. Entonces, como les comenté, nosotros vamos a considerar que los coeficientes estequiométricos de los reactivos van a ser negativos y los de los productos van a ser positivos. Entonces, cuando querramos encontrar esta energía libre de reacción, este delta G cerito, vamos a tener que, digamos, resolver esta sumatoria considerando esa cuestión. Voy a sumar todos los que sean productos y le restaré los que sean de reactivos. Implícitamente cada uno va a tener su signo, ¿sí? Fíjense que en los datos que ustedes tienen, por ejemplo, la energía libre de formación del amoníaco ya es negativa, ¿sí? Entonces, para el caso de esta reacción, la propuesta A, vamos a tener 2 veces, positivo porque es producto, la energía libre de formación del amoníaco, menos 3 veces la del hidrógeno, mira acá quedó mal el subíndice, menos la energía libre de formación del nitrógeno. En este caso las escribí como para que les quede el procedimiento, pero como son 0 no tiene ya sentido ni siquiera escribirlas, ¿sí? Entonces el delta G0, el delta G de reacción para la propuesta A, para la estequiometría en A, es 2 veces la energía libre de formación del amoníaco, o sea, menos 33 kJ por mol. Con esto ya podría calcular la Kp para esa primera reacción. Vengo a esta ecuación, reemplazo por ese valor, esto sería menos 33, y directamente despejo el Kp. Lo mismo voy a hacer para la reacción propuesta en B, ¿sí? Que es básicamente dividir los coeficientes estequiométricos de la propuesta en A por 2. Entonces, donde tenía 1 tengo un medio, donde tengo 3 tengo 3 medios, donde tenía 2 tengo 1. Esto me va a cambiar este delta G0, el cálculo, porque estos coeficientes estequiométricos cambian.
y directamente me va a quedar en este caso una sola vez la energía libre de formación del amoníaco, es decir que es directamente el dato, menos 16,5. De nuevo, vengo a esta ecuación y despejo el Kp para la reacción B. Bueno, entonces, la temperatura era la misma, ¿sí? Pero en este caso tenemos constantes que son diferentes. ¿Por qué? Porque la estequiometría de la reacción es diferente. ¿Sí? Entonces eso me va a influir en este cálculo del delta G de la reacción. Ahora, si bien los valores de estas constantes son diferentes, si uno obtuviese los datos para calcular la composición de equilibrio, no habría cambios, porque estamos hablando de la misma reacción. Si las proporciones van a respetarse. Lo otro que les quería comentar es que estos valores, digamos, no son casualidad, digamos, están relacionados, porque si precisamente vienen de la misma propuesta de la reacción, simplemente lo que cambian es el coeficiente estequiométrico y una es múltiplo de la otra, pues esa relación se traslada también a las constantes. Por la forma en la que vamos a ver ahora en la otra diapositiva, que uno puede expresar las constantes, multiplicar una reacción por los coeficientes, digamos, estequiométricos de una reacción por algún factor, se traduce en elevar la Kp de esa reacción, por ejemplo, para que quede más claro. En la reacción B, si yo multiplico por 2 todos los coeficientes estequiométricos, tengo la propuesta del inciso A. Si yo elevo la Kp del inciso B al cuadrado, me va a dar lo que calculé para el inciso A. ¿Sí? ¿Por qué viene esa relación? Ustedes vieron que la Kp podían escribirla también a raíz de reemplazar, digamos, de plantear, digamos, los potenciales químicos para reactivos y productos y plantear la condición de equilibrio. Este término, ¿sí? Las productorias de las actividades, es lo que me termina dando la definición del Kp, que en este caso va a ser en términos de presión, porque estamos trabajando en fase gaseosa, y que se comporta como gas ideal. Entonces me van a quedar las presiones parciales de reactivos y productos, cada una elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces yo acá ya lo escribí como una división, digamos. Ustedes pueden poner toda una productoria, pero estos exponentes que son de los reactivos serían negativos en ese caso. ¿Sí? Yo ya los pasé dividiendo, así no me parece que queda más claro. La otra cuestión es que ustedes toman una presión de una atmósfera como el estado basal, así como una referencia. Eso hace que esta constante de equilibrio sea adimensional. Además de que sea adimensional, también les dice implícitamente con las unidades de presión que deberían trabajar, porque no siempre los datos en los enunciados de los problemas van a estar en atmósferas. Y por una cuestión de simplicidad, uno no está escribiendo dividido P0 en cada paso, porque es como multiplicar y dividir por 1. Pero bueno, eso de multiplicar y dividir por 1 se cumple si yo utilizo las presiones en atmósferas. Entonces, si bien nosotros, para de acá en adelante en los problemas, vamos a plantear de esta manera el Kp, o sea, sin poner el dividido P cerito, estas presiones se tienen que acordar que las tienen que usar en atmósferas. Profe, en la diapositiva anterior, cuando calculaste el Kp de la... A mí no me da eso. ¿Cuál de los dos no te da? En el ITEMA, el B no lo llegué a hacer, pero en el ITEMA me da 1,013. Para que lo calculo rápidamente, puede ser que haya copiado mal. Sí, es 1,03. ¿A todos les dio así? Sí, sí, me dio lo mismo. Y a ver que el B capaz que también tengo algún error.
Sí, he copiado algún... Salté algún problema y copié mal los resultados, perdón. Y esto era, me dijeron 1,013. Bueno, esto les quería mostrar. Entonces, planteándolo como la productoria de las presiones parciales elevada a cada una a su coeficiente estequiométrico, tendríamos para la propuesta del inciso A, me va a quedar la presión parcial del amoníaco al cuadrado dividido la presión del hidrógeno al cubo por la de nitrógeno. Y si lo planteo para el inciso B, fíjense que me va a quedar la presión parcial del amoníaco dividido la del hidrógeno a la 3 medios por la de nitrógeno a la 1 medio. Entonces esto era lo que les quería explicar de cuando una reacción es múltiplo de otra. Fíjense que si ustedes elevan todo esto al cuadrado, llegan a esta misma expresión. Entonces numéricamente deberían chequear esa misma relación entre las constantes. Es decir, uno no va a ponerse a comparar distintas reacciones que son múltiplos. Simplemente por condiciones experimentales uno va a elegir alguna estequiometría y a partir de esa va a poder calcular otras. Entonces, si elevamos el Kp de B al cuadrado, nos tendría que dar el de A. Debería dar, sí. Sí, medio. Perfecto. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? Sí. Listo. El segundo problema nos dice, considérese una reacción general, 2A más un mol de B, quedan 3 de C más 2 de D, con todas las sustancias intervenientes en estado gaseoso. Se encontró que cuando se mezclan un mol de A, 2 moles de B y un mol de D, permitiendo que el sistema alcance el equilibrio, la mezcla final contiene 0,9 moles de C. Y nos pregunta si esta información es suficiente para calcular la constante de equilibrio. Entonces, bueno, fíjense que en este caso el ejemplo que nos plantean no es partir solo de reactivos y nada de productos, sino que en el punto de partida, en la condición inicial, yo tengo una determinada cantidad de uno de los productos de la reacción. Entonces, para trabajar, digamos, con los problemas de equilibrio, cuando me están hablando de la composición a la cual yo llevo en el equilibrio, ya sea como dato o como incógnita, lo que planteamos es esto, la reacción y dos momentos diferentes. Una va a ser la condición inicial, ¿sí?, que es lo que yo puse en el recipiente donde voy a estudiar esa reacción, y una vez alcanzado el equilibrio. Entonces, en la condición inicial son los datos del enunciado. Tengo un mol de A, 2 moles de B, 0 de C, porque todavía no puse nada de ese producto en el recipiente, pero sí puse un mol del producto D. Una vez que se alcanza el equilibrio, ustedes vieron con Ana que las composiciones van a estar relacionadas con lo que uno denomina grado de avance de la reacción, que precisamente lo que indica es eso, es cómo cambiaron los moles tanto de reactivos como de productos una vez alcanzado el equilibrio. Entonces, en la condición de equilibrio, yo lo que voy a tener como moles de A en el sistema van a ser los que tenía inicialmente, que era 1, menos lo que se haya transformado en producto, que eso es lo que me indica el grado de avance. Ahora, el grado de avance es independiente del reactivo o producto con el cual yo lo estoy, la definición es independiente de si lo utilizo reactivos o productos. Por lo tanto, va a estar afectado también por el coeficiente estequiométrico que tiene reactivo o producto en la reacción. Entonces, como es reactivo, va a desaparecer. Voy a restar 2 veces el grado de avance.
Si yo conociera el grado de avance, resuelvo esta operación y voy a tener la cantidad de moles de A que quedaron en el sistema una vez alcanzado el equilibrio. En el caso de B tenía los moles iniciales que eran 2 y le resto una vez el grado de avance porque el coeficiente estequiométrico de B es 1. Una vez que resuelva esto tendré la cantidad de moles de B en el equilibrio. Y lo mismo con los productos. En el caso de C, como no tenía nada inicialmente, todo lo que se produzca va a ser como consecuencia de todo lo que tenga en el equilibrio va a ser como consecuencia de la reacción. En este caso va a ser 3 veces el valor del grado de avance. Y para D voy a tener los moles que yo puse inicialmente, que eran 1, más lo que se genere como consecuencia de la reacción. 2 veces el grado de avance. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Perfecto. Bueno, en el caso de este problema, a nosotros nos dan como dato la cantidad de moles que tengo de C una vez alcanzado el equilibrio. Entonces yo sé que 3 veces el grado de avance es igual a 0,9 moles, ¿sí? Que es el dato. Entonces, bueno, yo ya con este dato puedo calcular el grado de avance de la reacción y eso me va a permitir conocer toda la composición de equilibrio, ¿sí? Los moles de cada uno de los reactivos y productos. Pero lo que me pregunta a mí el problema es si con esta información yo tengo suficiente para calcular el Kp. Entonces planteemos cómo quedaría el Kp para esta reacción. Habíamos dicho que era la productoria de las presiones parciales elevadas a cada uno de sus coeficientes estequiométricos, positivos para productos, negativos para reactivos. Entonces me va a quedar la presión parcial de C al cubo por la presión parcial de D al cuadrado, dividido la presión de A al cuadrado por la presión de B. Ahora, ustedes vieron con Ana, y bueno, saben cómo se comportan como gases ideales, que pueden reemplazar cada una de estas presiones parciales como la fracción molar de cada componente por la presión total. Y reemplazo eso en la expresión del Kp. Cada fracción molar va a quedar elevada al coeficiente estequiométrico, y la presión total va a quedar elevada a lo que nosotros llamamos delta nu, que no es otra cosa que hacer la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos y restarle la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. En este caso sería hacer 3 más 2, 5, y restarle 2 más 1. Entonces la presión total me va a quedar elevada al cuadrado. Y toda esta productoria de las fracciones molares elevadas a los coeficientes estequiométricos, nosotros la llamamos Kx. Entonces yo podría expresar la constante de equilibrio, la Kp, como la productoria de las composiciones en el equilibrio, Kx, por la presión total elevado a la delta nu. Entonces, ¿cuáles de todos estos términos yo podría calcular con los datos del enunciado? El Kx. ¿Sí? Yo lo único que voy a poder calcular es el Kx, porque lo único que conozco son las composiciones, pero en ningún momento el enunciado me define la presión total a la cual yo estoy trabajando. Por lo tanto, no es suficiente la información que me dan. Esto es una regla general. Siempre voy a necesitar la presión para calcular el Kp. ¿Y sí o no? ¿Qué tendría que pasar con este delta nu para que no necesite la presión para calcular el Kp? O sea, que la Kp sea igual a la Kx. Tendría que valer 0. Tendría que valer 0, es decir, se tendrían que producir exactamente la misma cantidad de moles que los de reactivos de los que partí. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, eso no se cumple, yo sí necesito el dato de la presión total para poder calcular el Kp. Esta expresión acá es útil para analizar lo que veían con Ana ahora al final de la clase,
de qué efecto tiene la presión, no en el valor de Kp, porque la Kp la define la temperatura, pero en lo que sí me va a afectar el valor de la presión a la cual yo esté trabajando, o a la que se está produciendo la reacción, es que me va a cambiar la composición de equilibrio. Entonces, en este caso, que es un poco lo que les explicó ahora al finalizar la clase, este exponente les dio positivo, ¿sí? Entonces la presión queda acá multiplicando. Si yo no modifico la temperatura, pero de alguna manera cambio la presión del sistema, esta productoria del Kx por esa presión nueva del sistema elevada al cuadrado va a tener que dar siempre el mismo valor. Entonces, si yo aumenté la presión, sí o sí necesito que este valor sea menor para que al multiplicarlo por esa presión mayor elevada al cuadrado me siga dando el mismo número de Kp. ¿Sí? Entonces, en este caso, un aumento de la presión haría que el Kx disminuya. Es decir, que yo voy a estar desplazando este equilibrio hacia los reactivos, ¿sí? Porque necesito generar menos cantidad de moles. Eso después lo vamos a seguir aplicando más adelante. Yo tengo una duda. Sí. En ese caso, la fracción la consideramos, por ejemplo, para C sería 0,9 moles. O tenemos que calcular los totales y después calcular la fracción de cada uno. Claro, tenés que calcular las fracciones molares. O sea, necesitas sumar todos los moles para calcular los moles totales. Y bueno, después vas dividiendo los moles de cada especie por los moles totales y calculas las fracciones. Consideramos a los productos y a los reactivos, ¿no? Como el total. Sí, la suma de todo. Ah, ahora en los ejercicios que vienen lo resolvemos numéricamente eso. Bueno, ¿seguimos? Vale. Pasemos al problema 3, que nos dice, en un experimento se encontró que cuando 1,35 gramos del tetraóxido de nitrógeno se dejan evolucionar hasta alcanzar el equilibrio, ocupan un volumen de 0,501 litros a 45 grados Celsius y a una presión de 795 milímetros de mercurio. Nos pide entonces que calculemos el valor de Kp a esta temperatura, a 45 grados Celsius, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es la reacción de disociación, ¿sí? del tetraóxido de nitrógeno, que forma dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Los datos que tenemos son las condiciones y la cantidad, digamos, inicial que yo tenía del tetraóxido, me la da en gramos, y lo que conozco de la condición de equilibrio es el volumen que ocupa, temperatura y presión. Entonces, como dijimos, vamos a plantear la condición inicial. Estos serían ya los moles, pasar 1,35 gramos con el peso molecular, calculan los moles iniciales que tenían del reactivo, y de productos todavía no había nada. Una vez alcanzado el equilibrio, ¿cómo quedarían estas composiciones? Para el tetraóxido lo que tenía inicialmente, menos lo que se haya transformado en producto, que es el grado de avance. Y en el caso del producto, el dióxido de nitrógeno, voy a tener 2 veces el grado de avance. ¿Sí? Por cada molécula que se descompone el tetraóxido, tengo 2 del dióxido. Entonces acá está lo que preguntaba su compañera. Yo voy a tener que calcular los moles totales. ¿Cómo se calculan los moles totales? Necesito los moles totales en el equilibrio. Entonces yo voy a tener que sumar los moles en el equilibrio del tetraóxido, de reactivo, más los moles que tengo de producto en el equilibrio. Cuando resuelvo esta suma, ¿sí? De estos dos términos, me va a quedar los moles iniciales del tetraóxido más una vez el grado de avance. ¿Se entendió ese paso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que acá tenemos dos incógnitas, el grado de avance y los moles totales, porque no los tengo como dato.
pero sí me sirven los datos del volumen que ocupa una vez alcanzado el equilibrio y la presión en ese recipiente una vez alcanzado el equilibrio. Entonces, por la ley de gases ideales, teniendo la presión del sistema, el volumen del sistema y la temperatura, puedo calcular los moles totales. O sea, los calculo por otro lado, con los datos del enunciado. Teniendo entonces los moles totales, ahí sí puedo despejar el grado de avance. Siempre vamos a asumir que son gases ideales. ¿Sí? Bueno, entonces ahora los voy a poner a calcular a ustedes. Y me van a decir los moles, o sea, una vez calculado el grado de avance, chequeen que les dé lo mismo y calculan los moles en el equilibrio, o sea, la composición de equilibrio. Los moles que tengo del tetraóxido y los del dióxido y las presiones parciales. El grado de avance me dio lo mismo. Bien, entonces cuando tengan los moles me dicen los resultados y los voy anotando acá en el Power. Ari, cuando pasaste de la presión de milímetros a mercurio pascal, ¿cuánto te dio? Lo pasé directamente a atmósfera. Ah, ok. Dividí por 760 y después usé 0,082. También usé Y ahí litros. usaste atmósfera, genial. Después vamos a volver al problema 1 porque ya encontré, estaban bien los resultados que estaban antes. Ya me di cuenta dónde hicieron el error ustedes y dónde caí yo también, cuando chequeé los resultados.
Las presiones también las tenemos que calcular con gases ideales. Tenés que calcular primero las fracciones, ¿se ve la presentación? Sí, sí, sí. Sí. Calculás primero los moles, con Y eso calcular, la fracción molar, y después sí, considerando gases ideales, calculás las presiones parciales como la fracción molar por la presión total, que era un dato. claro, claro. Yo porque calculé con gases ideales las presiones de cada uno y cuando calculé el KP no me daba eso, pero ahora lo hago con la fracción molar. Pero ¿cómo calculaste el KP cuando calculaste las presiones usando los moles acá, de cada componente? Claro, calculé la presión con los moles de cada uno y después usé la fórmula esa de KP, la presión de cada uno, son las presiones que calculé y no me daba esto, pero ahora reviso de nuevo. Igual vayan diciéndome los resultados, así chequeamos eso, que les estén dando bien acá. Ese me dio 9,3 por 10 a la menos 3 mol. Ajá. ¿O está mal? No, está bien. No, a mí me dio lo mismo. Y ese me dio 0,0108 mol. Perdón, yo acá me perdí porque me pasó lo mismo que Ari, no me dio la KP, no me dio como se supone que debería dar. Pero digo, con estos moles individuales que calculamos, usamos la fórmula de gases ideales para sacar presión, ¿o no? Es indistinto, o sea, es exactamente lo mismo que calcules la fracción molar y con eso calcules después por la presión total, eh, o que usen estos moles, debería dar lo mismo. Ahora estoy chequeando el resultado por las dudas del KP. Sí, o sea, me da prácticamente lo mismo, 0,653. ¿El valor de la presión les había dado así? A mí el que a vos te dio 0,56 es el que me da 0,48. Sí, yo tengo al revés en la hoja, perdón. La copia invertida. Pero con estas presiones les tiene que dar este KP. Yo me comí el cuadrado, por eso no me Ah, da. bueno, ¿todos llegaron? Sí, sí. Estamos. Bueno, volvamos al ejercicio 1, así les quedan bien los resultados, porque el error es las unidades. Acá. El error es este, acá son kilojoule por mol. Cuando reemplacen acá, el R está en joule por mol, o sea que esto es menos 33.000 y esto es 16.500. Entonces les pongo acá los resultados que realmente van.
6. Y está 80. Bueno. Sigamos entonces. Pasemos al problema 4. ¿Sí? ¿Todos terminaron bien el 3? Sí, sí. Bueno, nos dicen, en una mezcla de una parte de nitrógeno y 3 partes de hidrógeno, se encontró que el porcentaje molar de amoníaco en el equilibrio era 1,2 a 500 grados Celsius y a una presión total de 10 atmósferas. Nos pide que calculemos el valor de Kp y en el inciso B la presión a la cual la mezcla en equilibrio a esa temperatura contiene 10,4 moles por ciento de amoníaco. Es decir, el problema va a tener dos partes. En la primera, yo de alguna manera tengo como datos las proporciones iniciales que mezclé de los reactivos y cuánto obtuve de producto expresado en porcentaje molar, y me van a pedir que calcule el valor de Kp. Y la segunda parte del problema es al revés. Yo voy a querer saber a qué presión trabajé para haber obtenido una proporción mayor de producto en este caso, ¿sí? Una proporción diferente. Entonces, vamos por el principio. Tenemos la reacción de producción de amoníaco y las condiciones iniciales o las cantidades iniciales que mezclé. Yo voy a poner 1 mol y 3 moles. Podría poner cualquier proporción siempre que respete que una parte era de amoníaco, de nitrógeno y 3 partes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, suponiendo que puse 1 mol de nitrógeno, voy a tener 3 veces esa cantidad de hidrógeno. De amoníaco, nada. Una vez alcanzado el equilibrio, voy a escribir cómo quedarían expresadas esas composiciones de equilibrio. Entonces, para el nitrógeno voy a tener 1 mol que tenía inicialmente, menos el grado de avance. Para el hidrógeno, ¿cómo quedaría? Los 3 moles iniciales, menos 3 veces el grado de avance, pues es el coeficiente estequiométrico. Y se van a haber producido 2 veces el grado de avance de amoníaco. Igual que como hicimos en el ejercicio anterior, yo puedo encontrar una expresión para calcular los moles totales en el equilibrio, que va a ser sumar cada una, o sea, todo este renglón, digamos, cada composición de equilibrio para cada reactivo y producto. Entonces, en este caso me va a quedar 4, que sería la cantidad inicial que tenía de reactivos, 3 más 1, menos 2 veces el grado de avance. Bueno, a mí el dato que me dan es el porcentaje molar del amoníaco en el equilibrio. ¿Qué es el porcentaje molar? Y es la fracción molar, pero multiplicada por 100, ¿sí? Expresada en porcentaje. Entonces, 1,2 no es que es una fracción molar mayor que 1, porque ustedes saben que eso no existe. Sí es la fracción molar multiplicada por 100. Entonces, en realidad, yo lo que tengo es 0,012 fracción molar, digamos, del amoníaco. Entonces, ¿cómo quedaría expresada la fracción molar del amoníaco? Bueno, van a ser los moles de amoníaco en el equilibrio, 2 veces grado de avance, dividido los moles totales que dijimos que eran 4 menos 2 veces grado de avance. Es decir que con esta expresión y el dato del enunciado puedo calcular el grado de avance. Ustedes me van a decir cuánto les dio.
Perdón, profe, me perdí en cómo calcular el grado de avance. O sea, lo estoy tratando de calcular y no. Acá vos tenés, o sea, expresás la fracción molar del amoníaco, que es el dato que tenés, en función de las composiciones de equilibrio, ¿sí? Para el amoníaco. Entonces te queda 2 veces el grado de avance dividido los moles totales, que también están expresados en función del grado de avance. 4 menos 2 veces epsilon. Entonces tenés que igualar esto a 0,012, que sería la fracción molar de la amonía con el equilibrio, y ahí vas a poder despejar el grado de avance. 0,024 puede ser. Sí. Profe, Sí. no me quedó claro por qué los moles totales son 4 menos 2 epsilon. Y porque la composición de equilibrio es esta que anotas acá, ¿sí? Estos son los moles que vos vas a tener de nitrógeno. Estos los que te van a quedar de hidrógeno, y estos los que se produjeron de amoníaco, ya en la condición de equilibrio. Entonces los moles totales va a ser la suma de todos estos 3 términos. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces una vez que obtienen el grado de avance, hacemos el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Puedo calcular ahora sí, en lugar de tener todos los moles en función del grado de avance, ya voy calculando cuántos moles me quedan de nitrógeno, cuántos de hidrógeno, cuántos se produjeron de amoníaco. Calculo las fracciones molares. Y de acá, bueno, cómo siguen de acá en adelante ya es lo que a ustedes les resulte más cómodo. Pueden hacer todos los cálculos de las presiones parciales y después calculan el Kp, o ya con esto, con las fracciones molares, pueden calcular el Kx y después se fijarán ustedes cuál es el delta Nu para elevar la presión total, que en este caso era un dato. Eso es indistinto y numéricamente van a llegar a lo mismo, ¿sí? Díganme las fracciones molares, ¿cuánto les dieron? Las del hidrógeno y la del nitrógeno. La del hidrógeno me dio 2,931, pero está mal. No sé. Esos son los moles. Está bien, los moles de hidrógeno dan 2, Ah, ok, sí, perdón, sí, es verdad. ¿Puede ser 0,74? sí. Y el otro me dio 0,25. O 0,247. Sí. Bueno, ahora sería sencillo el cálculo porque es multiplicar cada fracción molar por 10 atmósferas, que es la presión total. O sea, corremos la coma y listo. Ya tenemos las presiones. Y deberían llegar a este valor del Kp. ¿Les dio? Sí, me dio. Bárbaro.
Bueno, acá contestamos el inciso A. Lo que nos pedía además el problema era, ahora en una nueva condición experimental, trabajando una presión diferente, que no conozco, yo voy a obtener 10,4 moles por ciento de amoníaco, o sea, obtuve más. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa presión? ¿Qué dato, o por lo menos qué parte de la resolución de este primer inciso nos va a servir para resolver la segunda? ¿Qué de todo lo que calculamos? Bueno, todas las composiciones van a ser diferentes, porque si yo obtuve mayor cantidad de producto, voy a tener diferentes moles en el equilibrio de los que calculé acá, o sea que esa parte no. Pero el Kp, ¿cambia ante esa nueva situación experimental, ante un cambio de presión o no? Maca puso en el chat, más que nada preguntó, ¿la Kp no es constante en las reacciones? La Kp es constante, no porque sea constante en las reacciones, sino porque solamente cambia si yo cambio la temperatura. Como en este caso no me habla un cambio de temperatura, yo sigo trabajando a 500 grados Celsius, esta constante, este Kp, es el mismo. Entonces eso me va a servir para calcular lo que me pedía este otro inciso. El mecanismo de resolución es exactamente el mismo, de esto no va a cambiar nada porque la estequiometría de la reacción sigue siendo exactamente la misma. Voy a tener que calcular un nuevo grado de avance en función de la nueva fracción molar que tengo como dato de amoníaco, que en este caso va a ser 0,104. Entonces el procedimiento es el mismo, van a despejar de acá el grado de avance usando la nueva composición de dato, van a calcular las fracciones molares del resto de los reactivos y después nos encontramos acá. Me dicen los resultados y después seguimos con esto. ¿0,188 puede ser? Sí, Sí, me da igual. serían moles. Ese me dio 0,224. Sí. Y ese me dio 0,672. Perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos. Conociendo ya todas las fracciones molares, podemos calcular el Kx. Si se acuerdan que era, digamos, reemplazar en el Kp cada presión parcial por la fracción molar por la presión total,
cada una elevada al coeficiente estequiométrico. Bueno, llegábamos a esto, que era el Kx por la presión total a la delta nu. El delta nu se acuerda que eran sumar todos los coeficientes estequiométricos de los productos y restarle la suma de todos los de reactivos. Entonces en este caso tendríamos 2 de productos y tenemos que restar 4 de reactivos. Entonces, esto ya lo conocemos, o sea, podrían calcular el Kx y lo único que restaría es despejar la presión. Entonces, volvamos a analizar un poco como en el ejercicio anterior. En la condición nueva, aumentaba la producción de amoníaco. Entonces, este Kx aumentó su valor. ¿Sí? Aumenté la fracción molar de amoníaco en el equilibrio, por lo tanto, si oscilas de reactivos tienen que haber disminuido respecto a la condición anterior. Si este Kx aumenta, fíjense que en este caso la presión queda dividiendo. Entonces, si todo este paquete aumenta, la presión también va a tener que aumentar. Sí, voy a tener que dividir por un número más grande para que este valor de Kp se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, para favorecer la producción de amoníaco, yo tendría que trabajar a altas presiones. Que eso también tiene relación con lo que sucede en esta reacción, que pasamos de tener más cantidad de moles de los reactivos a reducir el número de moles a medida que la reacción transcurre. Ustedes me parece que ya vieron ese tipo de análisis en química, ¿no? Con el principio de Le Chatelier, que ahora en el tema de equilibrio lo vamos a volver a usar para precisamente analizar cómo cambian, cómo afecta a la composición de equilibrio distintas variantes. En este caso, por ahora estamos analizando solamente los cambios de presión, después veremos otras alternativas. ¿Alguna duda les quedó? Profe, yo no llego a ese resultado, llego a una presión un poco excesivamente alta. Pero no sé dónde tendría el error. Chicas, ¿a ustedes les dio así o también copié algo mal? Sí, está bien, ese resultado es medio lo mismo. Sí, o sea, no digo que ese esté mal, porque el mío está mal claramente, o sea, me está dando 7,40 por 10 a la 18 de atmósferas, o sea. A ver, espérate, hacemos. Calcula el Kx, a ver cuánto te da y comparamos a ver si ahí está el error o en algún despeje. El Kx me da 27,85. Ya te digo. El Kx me da 6,96. Es 0, yo acá metí mal los dedos. 2,13 da el Kx. Sería 0,104 al cuadrado dividido 0,224 al cubo por 0,672 al cuadrado. Eso da 2,13. A ese valor deberías dividirlo por el valor de la Kp. Sí, ahí encontré el error igual, lo tenían en la fracción
En una de las fracciones, por eso no me daba. Llegaron sí. bien entonces a este valor. Acá lo que yo estoy viendo que hoy me tildé, ahora lo voy a corregir. Es que acá se perdió el 2 del pasaje de una hoja a la otra. A ver. No, en realidad acá está mal, chicos. Eso ahí no va. AX es, lo voy a anotar, sí, esto también hay que corregirlo. Esto es un 2. A ver cómo le pongo. ¿Se le podría poner un 2 ahí adentro? Ahí está. ¿Recalcularon la presión? A mí me sigue sin dar. A mí ya me da cualquier cosa, me está dando 1 por 10 a la 10. ¿Al KX llegaron? ¿Por qué? Si acá hay que sí, pero ¿por qué -2? No da. Ah, claro, bueno, a ver, espera, sí, sí, es 4 menos. menos 2. Entonces, tiene que hacer 1,43 dividido el valor de KP, que era 1,43 por 10 a la 5, si no me acuerdo mal, a la menos 5. Capaz es medio bestia la pregunta, pero ¿no sería el KP dividido KX? No, fíjate que acá la presión está dividiendo, así que esto lo pasas para acá y el KP para acá abajo. Ah, por eso no me está dando. Gracias. Bueno. Esto me dio 316 atmósferas. No sé si alguien más llegó a ese valor. Sí, yo había llegado a eso, pero bueno, pensé que estaba mal. No. Todos nos equivocamos. Ahí está. Bueno, corregidos los errores. Es que el resultado de la IA dice 105,48. Claro, yo a veces voy copiando los resultados de los cuatrimestres anteriores, pero también como los resolvemos así numéricamente, se ve que vienen arrastrando errores de antes. Bueno, hasta acá podemos llegar hoy con la guía.
porque ya para los problemas que siguen necesitamos que Ana avance un poco más con la teórica. Hasta acá, ¿alguna duda, algo que quieren que veamos de nuevo? No, yo creo que quedó claro. No, a mí me quedó claro, o sea, sí, sin darme la presión, pero bueno. Hiciste esto, dividido el valor de Kp, Sí, y después tenés que sacarle la raíz cuadrada. bueno, ahora sí me dio. No sé. Debe Bueno. ser que estaba poniendo mal entre los números. Bueno, ¿Está bien? Bueno. ¿Quieren que les suba estos problemas al campus? Vale. dale, sí. Bueno. El 5 podrían ir analizándolo, pasa que fue digamos, lo que empezaron a charlar un poco con Ana al final de la clase, ¿sí? Pero no es obligación que lo vean, digamos, lo podemos ver la clase que viene. ¿Qué más les puedo decir? Nada, estos ejercicios, digamos, ven que son bastante sencillos en la resolución, pero es para que más o menos vayan entrando en cómo es el planteo, ¿sí? De plantear las composiciones en el estado inicial, una vez alcanzado el equilibrio, y después siempre la cuestión del problema va a estar en cómo encontrar el grado de avance, dependiendo del dato que nos den. Nos pueden dar también como dato la KP y nosotros encontrar cuál va a ser la composición de equilibrio en una determinada condición. Y bueno, tengan en cuenta eso, qué es lo que pueden arrastrar de un inciso a otro como dato. Por ejemplo, la KP en el caso que la temperatura haya sido constante, por lo menos hasta lo que sabemos ahora. Después veremos cómo es que cambia la constante de equilibrio con la temperatura. Bueno, ¿algo que quieran decir o algo más para ver? Si no, ya los libero, porque hoy fue arduo. Sobre todo por la teórica. Yo nada más. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes entonces.